Amigos, gracias por mantener la sintonía con la misma hora. Bueno, la gente esperaba muchos cambios, muchos decretos en este fin de semana, sobre todo porque a partir del 16 de agosto se entendía que era la fecha ya oficial. De hecho, ponía un reloj a las 3 de la tarde como hora límite para que algunos funcionarios estuvieran en su tren, en el tren gubernamental. El presidente hizo mínimas remociones, cambios esencialmente a 9 ministerios, ya todos conocidos, sobre los cuales no abundaré, pero hay gente que entiende que hasta ahí llegó. Lo primero que debo decir es que no son los únicos cambios que se darán. De hecho, la mayoría de los cambios comenzarán a presentarse en las próximas horas. Antes de concluir esta semana, se supone que ya habrá un cambio total del gabinete. Y cuando hablo de total no me refiero a todas las instituciones, sino a todos los cambios que el presidente sí hará. Por ejemplo, yo sé que hay algunos movimientos que involucran a los partidos aliados. El presidente en el pasado torneo electoral, y eso tiene algún nivel de participación. Yo había dicho en este espacio que, por ejemplo, el ministro de Deportes tenía por nombre Julio César Valentín, hasta que salió la designación de Kelvin de la Cruz, exalcalde de La Vega, que, digamos, cambiaba todo el panorama. ¿Pero a qué obedeció eso? Bueno, algunos cambios que se dan y se anunciarán en las próximas horas. Todo el mundo sabe lo de Guido. De hecho, Ramón Alburquerque se atrevió a felicitarlo aún sin haber salido el decreto. Pero ¿por qué no ha salido, por ejemplo, ese decreto? Bueno, algunos tranques que se dan. ¿A dónde irá Nelson Arroyo? Esa es la gran duda que se ha generado en este espacio. Yo puedo decirles que INAIPI tiene una nueva directora casi. Josefa Castillo sería trasladada de la Superintendencia de Seguros al Instituto Nacional de la Infancia al Instituto Nacional de la Primera Infancia, el INAIPI como es conocido. Esa es una primicia que usted tiene en este espacio. Pero ¿cuál es el tema? Que no se sabe todavía dónde está el dinero, en quién le sustituirá en la Superintendencia de Seguros. Porque resulta que, aunque a esa institución se le había propuesto a Julio César Valentín, el saliente presidente de Indotel, Nelson Arroyo, está en disputa por encontrar esa butaca vacía. Entonces, ahí hay una preselección entre Julio César Valentín y Nelson Arroyo, pero no hay una confirmación de ninguno de los dos. Y eso se terminará definiendo cuando el decreto salga oficialmente ya. Ahora, sí es casi un hecho que Josefa Castillo saldría del INAIPI, dejaría la vacancia en la Superintendencia de Seguros, que está entre Julio César Valentín y Nelson Arroyo. Hasta anoche, Julio César Valentín tenía, digamos que la delantera en esa batalla. Hasta anoche Julio César Valentín tenía la delantera en esa batalla. Vamos a ver cómo sigue esto desarrollándose. Ahora, sí debo decir que hubo incomodidades manifiestas en algunas designaciones que se esperaban y no se dieron, o que en su defecto no se darán. De hecho, dicen por ahí que esa pudo haber sido una de las razones de la ausencia notable de David Collado, que fue el único de los ministros que dejó plantado al presidente de la República en el acto que se dio el pasado viernes 16 de agosto en el Palacio Nacional, donde fueron juramentados 9 nuevos ministros, ¿verdad?, que iniciaban sus funciones a partir del 16 de agosto, pero no eso, sino que en ese contexto de lo que estamos hablando, escuche bien, de lo que estamos hablando es que de esos 9 ministros ratificados, ahí no había ningún problema. Ahora, los otros hacían un ejercicio de acompañamiento que incluso explicó el consultor jurídico, que no son ratificados, sino que continúan en el ejercicio
hasta que salga un decreto que derogue alguna de las posiciones. Bueno, el único ausente allí, y no sé por qué, aunque explicaba anteriormente que hay una incomodidad de él, por algo que explicaré más adelante, es David Collado. El único que dejó plantado al presidente o que se cree por encima del resto de los ministros. Tiene por nombre David Collado, que no asistió y no tenía ningún compromiso presidencial encargado por el presidente. Sencillamente no asistió. Sencillamente no asistió. Dicen que hay un malestar porque entre los nuevos designados en ministerios hay una persona de su equipo, de su proyecto presidencial, que había sido desplazado de una posición que entendía más favorable a su proyecto, porque el liderazgo municipal debía ser cuidado y le permitía mayor penetración al terreno o al tejido social dominicano. Eso no pudo lograrse y por tanto se generó ese malestar. Se generó ese malestar porque incluso fue una designación de última hora, y es la designación de Kelvin Cruz. Entonces eso generó un malestar en David que podría haber sido una de las razones que motivara su ausencia en el Palacio Nacional, que le dejaron su silla vacía ahí. No fue que vamos a cuidarlo, no, le dejaron su silla vacía. Entonces, las designaciones seguirán saliendo. Y de hecho, el propio Guido Gómez Mazara decía ayer en una entrevista, no, en las próximas 48, 72 horas, usted conocerá sobre mi futuro en la participación del gobierno. O sea, no es que yo me lo estoy inventando ni que mi fuente ha equivocado en eso. Parece que hay una línea de información hacia los funcionarios de que los decretos saldrían en las próximas horas. Así que no desesperéis, que la desesperación es parte del fracaso. Por otro lado, señores, hay una seria situación de salud mental en República Dominicana, gravísima. Durante la semana pasada, y yo creo que ahí los medios tenemos un rol importante que jugar, ocurrieron diversos hechos que preocupan no solo por el hecho mismo, por la gravedad del caso, sino por lo que envuelve. Hablamos de una madre que se suicida con su hija de apenas 5 años. Hablamos de otra madre con un perfil profesional intachable, que mata a su hija de una forma impensable, que es aberrante hasta describirlo. Hablamos de un caso donde una madre le corta parte del cuero cabelludo a su hija, pero no el cuero, pero de una forma que también da ganas de llorar. Señores, y el fin de semana se registra otro caso donde un hijo intenta matar a su padre. Donde un hijo intenta matar a su padre. Eso es algo, señores, eso es algo impensable en nuestra sociedad. Y eso revela las serias condiciones, los serios compromisos que no se ven a flor de piel, señores, en la sociedad dominicana respecto a la salud mental. Y esa gran cantidad de compromisos, esa situación que se da, es indiscutible que amerita un ejercicio y una dedicación mayor de parte de las autoridades, de parte del sistema público y privado en República Dominicana de salud, pero también de parte de los organismos reguladores incluso. Señores, me parece impensable que en esa sociedad en la que en una semana 4 actos se generen, no haya cobertura psiquiátrica de la mayoría de los seguros médicos de los dominicanos. Me parece impensable que haya una cobertura mínima a temas que real y efectivamente, señores, la gente tiene ahí sobre la mesa. La gente está pasando.
que una pastilla para, o sea, un mes de cobertura para un problema psiquiátrico sea el equivalente quizás a 2 meses de trabajo de una familia. Oiga bien de lo que le hablo. Es una realidad que está pasando frente a nuestras narices. Y a eso se suma el tema de que los medios de comunicación potencializan con graves escenas sin ningún nivel de censura, sin ningún nivel de cuidado de las cosas que están ocurriendo, entendiéndose que son difusores de la verdad. Son difusores de la verdad, somos difusores de la verdad. Pero yo creo que nosotros debemos tener algún nivel de tino, algún nivel de cuidado para la forma en la que expresamos estos casos, que no terminen convirtiéndose en efecto dominó para la gente y uno arrastrando a otro y terminemos desbaratando las cosas que nuestro país tiene. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio con eso. Le señalé 4 casos. Un padre intentando matar a un hijo, el caso en Moca de la madre que le cortó parte del cuero cabelludo a su hija, la militar que mató a su hija y la joven que por compromisos mentales también o por situaciones que se daban en una familia también terminó por suicidarse y eso al lanzarse con su hija eh, también terminó con la vida de su niña. Señores, debemos revisarnos como sociedad. Debemos disponer de más espacios para atención a salud de emergencia. Debemos dejar de burlarnos de la gente que adolece de algún problema o alguna situación mental y debemos dejar de minimizar casos, porque estos nos pasan todos los días frente a nuestros ojos.